Bueno, los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 31. Vamos a estar leyendo el versículo 14 y 15. Salmo 31, versículo 14 y 15. Y hoy me he propuesto tratar de hablar un poco acerca de la eternidad de Dios y de la temporalidad de nuestras vidas, ¿ya? Salmo 31, versículos 14 y 15. Así dice la palabra del Señor. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Hasta ahí. En tu mano están mis tiempos. Y en esta frase quiero centrarme para llevar adelante el mensaje del día de hoy. La verdad es que con todo el alboroto que hubo de la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, me dieron ganas de ver más películas de él. Y recordé que una de mis películas favoritas de Christopher Nolan es Interestelar, ¿ya? No sé si a ustedes les gustará, creo que es de mis películas favoritas. Algo que me llama mucho la atención de Interestelar es el tema del tiempo. Cómo el tiempo cambia, cómo de pronto una hora en un planeta que está afectado por la gravedad de un agujero negro significan 7 años en el planeta Tierra. Estas locuras que tiene el tiempo que podemos experimentar y que son reales, que la ciencia y la física las demuestran. Y en base al tiempo me puse a meditar un poco en esto y recordé este texto de David que decía, en tu mano están mis tiempos. Y la verdad es que el tiempo y la eternidad son dos antagonistas que han existido desde que nosotros como seres humanos hemos decidido tener sentido de razón y comenzar a contar los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los años, las décadas, los siglos. El tiempo y la eternidad pelean, ya que gran parte de la humanidad y en todas las historias de la humanidad el ser humano desea alcanzar la eternidad, pero el gran escollo que tiene es su temporalidad, que envejece, ¿cierto? Que el tiempo pasa y nos hacemos viejos, ¿ya? Y la verdad es que es difícil tratar de llegar a un punto común entre la eternidad y el tiempo. Son siempre aparentemente dos antagonistas que están guerreando constantemente para ver quién se impone sobre el otro. El tiempo como medio de cuentas o como una magnitud que nos permite visualizar lo que ocurre en el espacio nos ha servido mucho, la verdad, a lo largo del tiempo. Antiguamente los primeros imperios, el imperio sumerio, por ejemplo, surgió porque estuvo entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Y también posterior al imperio sumerio surgió el imperio egipcio, que estuvo también cerca de un río, que era el río Nilo. Comprender el tiempo, empezar a contar, por ejemplo, cuántas veces salía el sol hasta que el agua del río crecía para que ellos pudieran tener cosechas, les permitió a estos imperios antiguos tener un sistema muy avanzado de siembra y cosecha, tener alimentos, guardar alimentos. Entonces el tiempo, la verdad es que sí ha sido un gran aliado, sobre todo en la antigüedad. Todo el tiempo previo hasta que la humanidad, decidimos comenzar a cuantificar las cantidades de salidas de sol que habían hasta que cierta estrella que estaba ubicada ahí arriba volvía a ubicarse ahí, lo llamaron los días para determinar el año, ¿cierto? Los 365 días y fracción. Y así a lo largo de la historia el hombre y la mujer, científicos y científicas, han ido cuantificando el paso del tiempo, que nos ha sido de gran utilidad, pero que también viene a la larga a hacernos un enemigo, ¿ya? Un gran enemigo que parece que nos ataca a todos y que no tenemos cómo defendernos. No hay crema antiarrugas que impida ver el paso del tiempo en nuestra piel, ¿cierto? ¿Ya? No hay cuerpo que aguante el paso del tiempo frente a las enfermedades. Y está ahí el tiempo con el cual nos regimos, con el cual nos sostenemos, pero que también de pronto parece ser un enemigo muy grande que enfrentamos. Y así desde que nosotros inventamos, entre comillas, decidimos comenzar a cuantificar el tiempo, lamentablemente es poco lo que conocemos de él.
Los misterios que esta película Interestelar nos intenta entregar son algunos de los muchos misterios que podemos encontrar en torno al tiempo. Hay una serie en Netflix que se llama Dark, muy famosa, de mis favoritas, que también habla de las divergencias del tiempo, ¿ya? Hay autores de libros de física teórica que preguntan, ¿por qué solamente recordamos el pasado y no recordamos el futuro? Son locuras del tiempo. La verdad es que es muy poco lo que conocemos y entendemos del tiempo. Y hasta el año 2021, yo les quiero comentar que había una especie de consenso entre todas las entidades científicas del mundo en decir que la edad del universo era de 13.797 millones de años. No sé si lo está entendiendo bien. El universo tiene 13.797 millones de años. Ya si tener 60 años nos parece que somos viejos, imagínense 13.797 millones de años. Es una locura. No obstante, a mediados del año 2022, gracias a la instalación de estos nuevos observatorios que se pusieron a lo largo del mundo que permiten ver más allá de los que los observatorios antiguos veían, se ha llegado a la conclusión de que el universo debe ser bastante más antiguo de lo que creíamos. Hay galaxias primitivas que tienen desarrollos muy largos como para creer que el universo solamente tiene 13.000 millones de años. Y estiman que el universo de la verdad debería tener aproximadamente 26.700 millones de años. 26.700 millones de años. O sea, es una locura. Imagínense los diálogos entre galaxias. Las galaxias ahí si conversaran entre ellas. Oye, ¿y tú cuántos años tenés? No, yo tengo 17.000. ¿Y tú? 5.000. Uf, chiquitita, ¿ya? Imagínate esos diálogos entre galaxias. La verdad es que el universo es enorme y el tiempo que ha transcurrido desde lo que se denomina la explosión del Big Bang todavía es desconocida. Pero sobre todas las cosas tenemos que entender que Dios sostiene el universo, Dios sostiene el tiempo, Dios sostiene lo creado, lo que vemos y lo que no vemos. Y la verdad es que nosotros como seres humanos habitamos el tiempo como los peces habitan el agua y nuestro ser solamente se desarrolla en el tiempo. Como el pez nada en el agua, nosotros no tenemos más remedio que nadar en el transcurso del tiempo. Querer evitar el tiempo es una misión imposible, es una tarea ante la cual no tenemos respuesta. Por tanto, solamente nos queda nadar en la infinitud del tiempo. Nos queda nadar, más bien dicho, disculpen, en la finitud del tiempo. Nos queda agrandar en la inmensidad del tiempo, pero tiempo que al fin y al cabo es finito. Nosotros no somos quienes disponemos del tiempo, al contrario, el tiempo es el que dispone de nosotros. La gran pregunta es, todos los años, en la fecha que tú naciste, ¿estás cumpliendo un año más de vida o se te está restando un año más de vida? La verdad es que el tiempo dispone de nosotros. Somos presas del tiempo. Y aunque el tiempo nos parezca un monstruo indescifrable, la verdad es que hay algo mucho más grande que el tiempo. Y el tiempo es solo un breve espacio en esto mucho más grande que se llama eternidad. La eternidad. Nuestro buen Señor, nuestro buen Dios, es quien habita en la eternidad y es quien sostiene la vida y Él mismo es la vida eterna. La eternidad de Jesucristo es completamente diferente a la temporalidad de nuestras vidas. Por tanto, no debemos tener miedo del tiempo, sino que debemos tener esperanzas de la eternidad del Cristo que vino al tiempo a cambiar la historia de la humanidad. Alabado sea nuestro Señor. La verdad es que nosotros somos personas ligadas, atrapadas en el tiempo. Y les quiero contar un poco una historia, una anécdota que me pasó hace una semana. Hace 3 meses aproximadamente, bueno, hoy día es 13 de agosto, el 13 de mayo con Nicole adoptamos una perrita, ¿ya? Es la perrita, y no voy a caer aquí en la discusión de si es la perrita más linda, más tierna y hermosa del universo, porque yo creo que está clara la respuesta, ¿cierto? Ella es. No hay otra. Ya, esta perrita se llama Roma. Tiene más o menos 1 año y medio Roma y es una perra muy tierna, ¿ya? Es muy tierna,
le encanta estar cerca de nosotros, tiene una rutina muy clara, a eso de las 6 de la mañana, que es más o menos cuando Nicole y yo despertamos, se sube a la cama, se acuesta entre medio, le gusta que le hagan cariño, le gusta que la miren, le gusta que le presten atención. Cuando uno se sienta en el escritorio, por ejemplo, a trabajar, Roma se pone a llorar, porque a ella le gusta que cuando uno está en la casa, uno le esté prestando atención a ella, ¿ya? Cuando tenemos que salir, hace poco pusimos una cámara para ver, porque ha hecho algunas travesuras, para ver las cosas que hacía, y cuando salimos, llora desconsoladamente. Yo le digo a la Nico, apaga la cámara porque me dan ganas de devolverme a la casa, ¿ya? Y hace más o menos 2 semanas atrás, y como yo ya estaba rayando un poco la papa con el tema del tiempo, estaba en la casa solo, Nicolás había salido y me había puesto a lavar la loza. Entonces estaba lavando la loza y de repente siento que la Roma se me para detrás y se pone a llorar. Y yo me doy vuelta y le digo, pero Roma, ¿por qué llora? Y dejó de llorar, la miré ahí un ratito y dejó de llorar. Me di vuelta para seguir lavando la loza. La veo un par de minutos y Roma se volvió a poner a llorar. Y yo me di vuelta y le dije, pero Roma, no puedes ponerte a llorar cada vez que no te estoy mirando. Le dije, mira, espérame, si son solo 5 minutos. Y me acordé del tiempo y le dije, Roma, ¿y qué son 5 minutos al lado de todas las horas que vamos a estar hoy día juntos? ¿Qué son 5 minutos al lado de todos los años que vamos a estar juntos, Roma? ¿Qué son 5 minutos al lado de tu vida? Nada, le dije, una mancha, así un punto de este tamaño. ¿Qué son 5 minutos al lado de la eternidad de Dios, Roma? Nada, quédate tranquila. Cuando me di vuelta a mirar a la Roma ya no estaba ahí, po. Se había ido a los 10 segundos de que le había empezado a hablar. Pero lo que Roma quería era que yo la mirara y que yo le hablara, ¿ya? Pero la verdad es que sí, la verdad es que así es la cosa y así es la vida. ¿Qué son 5 minutos al lado del tiempo que vamos a estar en esta tierra? ¿Qué son 5 minutos al lado de la infinitud de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué son 5 minutos al lado de la eternidad que podemos experimentar el día de hoy con nuestro buen Dios? 5 minutos no son nada, una vida no es nada, el tiempo es frágil y nosotros también lo somos, pero Dios es eterno y Dios nos quiere trasladar y llevar a vivir a la eternidad. Y sobre todas las cosas, Dios quiere que la eternidad cruce su vida en el día de hoy. Dios quiere que la eterna salvación que Él nos ha entregado sea parte de su vida en esta tarde y quiere que la experimente cada mañana, cada tarde y cada noche. Dios en una pizca de tiempo nos puede salvar para darnos una salvación completamente eterna. ¿Qué son los minutos al lado de las horas? ¿Qué son los segundos al lado del tiempo? ¿Qué es el día a día al lado de lo que no podemos contar? Como sujetos temporales parecemos estar a merced de todos los acontecimientos que ocurren en la historia. Antes del tiempo, como figura de medición, ¿sabíamos lo que ocurría? La verdad es que no lo sabemos. ¿Podíamos cuantificar cuánto había pasado? Tampoco lo sabemos. La ciencia y sus avances hoy día nos permiten tener ciertas nociones. Pero la verdad es que el tiempo aún sigue siendo algo que no conocemos. Y como dice el salmista en el Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años son como el día de ayer que pasó ante los ojos de nuestro Señor. Y en medio de esta conciencia, en medio de entender esta realidad que estaba viviendo, es que David le dice a Dios, Señor, en tus manos están mis tiempos. En medio de esto, en medio de la conciencia de la pequeñez de su existencia, es que David decide decir, en ti confío y digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. En ti confío y tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. No sé si me está entendiendo. Me doy cuenta de que soy nada, de que en este universo vasto, enorme y gigante, mi existencia es menor que un punto en una hoja. Pero aún así decido decir, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. La verdad es que cuando comprendemos a Dios como el sostenedor de todo lo creado,
de todo lo que existe, no tenemos más remedio que entender y aceptar de que sin lugar a dudas, Él está más allá de lo que nosotros podemos creer, de lo que nosotros podemos pensar o de lo que nosotros podemos imaginar. Y yo le vengo a decir hoy que Dios es más que todo lo que yo le estoy diciendo. Dios es más que todo lo que usted cree. Dios es más que todo lo que usted piensa. Dios es más que todo lo que usted ve. Dios es más que todo lo que conocemos, porque la eternidad no la podemos entender. Solamente la entendemos a partir del tiempo. ¿Y qué creemos? Que la eternidad es tiempo infinito. Pero la verdad es que el tiempo es un espacio de la eternidad. El tiempo es un breve instante de la eternidad. La eternidad no se cuantifica, no tiene días, no tiene horas, no tiene años. La eternidad es el estado en el cual Dios existe y el estado al cual Dios nos quiere llevar. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Segunda de Pedro nos dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Salmo 92 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. La verdad es que los seres humanos no tenemos ninguna herramienta para abolir el inmenso abismo que hay entre Dios y nosotros. No tenemos ninguna herramienta para acercarnos siquiera un poco a la eternidad en la que habita Dios, a la eternidad a la que pertenece Dios, porque Dios está completamente allá y nosotros simplemente estamos acá y no podemos llegar hasta ese lugar. Nosotros somos seres humanos, nacidos y que vamos a morir en el tiempo. Cuando tú naces te queda una ficha: naciste tal día, a tal hora, en tal lugar. ¿Quién tiene noción de cuando Dios existió por primera vez? ¿Quién tendrá noción de Dios cuando existirá por última vez? La verdad es que primera y última vez no existen para Dios. Él es el que es, como dice su palabra. Yo soy el que soy. Y en ese mundo, en esa conciencia tenemos que entender que nosotros, seres humanos temporales, estamos completamente imposibilitados de alcanzar a Dios por nuestras herramientas. No hay ciencia, no hay teología, no hay fundamentalismo, no hay lectura, no hay nada que nos acerque por nuestras propias herramientas a la eternidad de Dios. Hay una infinita diferencia entre lo eterno y lo temporal. Hay una infinita diferencia entre yo y entre Dios, entre usted y entre Dios. Lo eterno no ha sido creado, lo temporal ha sido creado por su palabra. Lo eterno no tiene data de inicio, lo temporal subsiste por su misericordia. Lo eterno simplemente es, lo temporal se mantiene por su amor. Y nosotros nos sostenemos en su amor. Dios, quiero que sepa algo, Dios no está en la creación. Dios creó todas las cosas, pero cuando nosotros en nuestro interior nos queremos acercar y le damos a Dios la posibilidad de entrar en nuestra vida, solo de esa manera vamos a poder ver a Dios en todas partes, porque lo eterno ha ingresado en nosotros y podemos ver al Creador de lo eterno. Podemos ver al Creador de lo temporal y podemos sostener la temporalidad en la eternidad de nuestro buen Dios. Y ante este espacio inevitable, ante este espacio que no podemos suplir, es donde Dios tiene una solución para usted y para mí. En ese espacio que nosotros no podemos llenar con absolutamente nada, ese espacio que no nos permite saltar desde la tierra hasta el cielo, es donde Dios envía a su Hijo Jesucristo. Es donde Dios envía a Jesucristo a esta tierra a abolir el espacio que había entre Él y nosotros. Solo podemos tener atisbos de la eternidad,
pero conocerla solo es posible por medio de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. La única manera que tenemos para estar cerca de la eternidad es cuando Cristo viene a nosotros. La única manera que tenemos de estar cerca de la eternidad es cuando Cristo viene a tu vida, cuando Él se acerca a tu vida. Porque Jesús suple la distancia. Jesús es la irrupción eterna en el espacio temporal llamado tierra. El hombre, la humanidad, la mujer no tenía forma de reconciliar la distancia que había entre ellos y Dios. El pecado que nos somete al tiempo, el pecado que nos somete a la muerte, el pecado que nos somete al sufrimiento, el pecado que nos somete al dolor, el pecado que nos somete a envejecer, el pecado que nos separa de Dios se ve completamente saldado cuando Dios hace el movimiento y desde arriba envía a su Hijo hacia abajo, desde la eternidad envía a su Hijo a la temporalidad, desde lo infinito envía a su Hijo a lo finito. Dios es la respuesta eterna ante el problema eterno del hombre temporal. Dios, Jesús, es la respuesta eterna ante el problema que día a día el hombre enfrenta en su vida. Jesús es una irrupción eterna que no tiene ni principio, no tiene presente, ni tiene futuro, sino que está ahí atemporalmente para el instante de vida que necesitemos. Jesús no vino solo a salvar a los que vivieron contemporáneamente con Él. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, por todos los que ya habían muerto antes que Él, por todos los que estaban muriendo con Él y por todos los que morirían después de Él. Jesús es una respuesta eterna. Puede entender que sobre la faz de la tierra hubo 2 pies de eternidad que caminaron. Puede entender que sobre la tierra hubo un hombre plasmado de eternidad que caminó en medio nuestro. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Jesús es el destello cegador de la eternidad en este breve espacio de tiempo. Por eso es que cuando Jesús caminó con la tierra, habían milagros. ¿Sabe por qué? Porque los milagros son parte de la eternidad. Los milagros son parte de la naturaleza divina de Dios. Los milagros no están sujetos al paso del tiempo. Los milagros no están sujetos a un cuerpo joven o a un cuerpo viejo. Los milagros no están sujetos a la ciencia que nosotros tengamos para conocer el avance del tiempo. Los milagros son parte de la eternidad de Cristo. Y cuando Cristo pisó esta tierra, sus pies milagrosos, sus manos milagrosas, sus palabras milagrosas sanaban a todo aquel que se acercara a Él. Por eso Él preguntaba, ¿quieres ser sano? Estaba preguntando, ¿quieres una pizca de la eternidad? Sí la quiero. Entonces eres salvo, eres sano y eres salvo. Tu alma se encuentra hoy habitando en la eternidad. Tu cuerpo está en la tierra, pero tu alma ya está conmigo. Alabado sea Jesucristo, porque ese Jesucristo es el que hoy perdura. ¿Por qué crees que los discípulos, después de haber recibido al Espíritu Santo, hacían milagros? ¿Porque los discípulos eran eternos? No, ellos eran personas como tú y yo, pero tenían algo eterno en su interior. ¿Y sabes qué era ese algo eterno? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que puede morar en tu vida. El Espíritu Santo que puede entrar en tu corazón en el día de hoy. Entiendes que tú, una partícula diminuta, yo, una partícula minúscula, menor a polvo estelar, puedo albergar en mi interior la eternidad de todo lo creado. Alabado sea Jesucristo, porque esa es la muestra más grande de su amor por nuestras vidas. Alabado sea el Señor, porque en nosotros, seres espaciales, seres finitos, puede existir la eternidad del Cristo. Alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios
es la irrupción de lo eterno en el espacio temporal. La voz de Jesús resuena en su palabra, y su palabra es el atisbo de eternidad más cercano que tenemos. La palabra de Dios cruza el tiempo desde allá hasta acá. La palabra de Dios es una demostración infinita, es una demostración eterna de cómo Dios existe. ¿Y qué dice Juan 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ¿qué dice en el versículo 14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. El texto, las escrituras, Génesis nos dicen que Dios dijo la palabra y fue hecho. Sean hechos los cielos, y los cielos se crearon. Sepárense los abismos, sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. Sea el hombre hecho a nuestra imagen y semejanza, y fue hecho. Su palabra es el destello de eternidad que tenemos. Pero Jesucristo vino a ser la palabra hecha carne, vino a ser la palabra transformada, vino a ser la palabra personificada en un ser humano como usted y como yo, que caminó sobre la faz de esta tierra. Dios envió a Jesús a solucionar el problema irreconciliable de la distancia que hay entre el hombre y Dios. La palabra es el eco de la voz de Jesús, y Dios habla hoy día y reconcilia incluso el tiempo de hoy con el Dios eterno. Su palabra, sus escrituras son el eco de cada una de las palabras que salieron de la boca de Jesucristo. La escritura es el eco de cada una de las palabras que Dios dijo a Moisés en el monte. Las escrituras son el eco de las palabras que Dios dijo al hombre primitivo en su creación. La palabra de Dios son el eco de la voz de Dios que ha llegado, a cada una de las personas que han pisado esta tierra. Aquí, en este libro que tú puedes ver, que tiene hojas y que tiene letras en tinta, se aloja algo más que una historia, se aloja la verdad de la eternidad a la cual podemos acceder. Cuando David dice en su salmo, en tus manos están mis tiempos, David habla mucho más que del presente. Hay algunas traducciones que dicen, en tus manos está mi futuro, pensando que David simplemente se refería al porvenir. Pero las palabras más cercanas que podemos traducir de este texto es que David le decía al Señor, en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo mi vida. Y quiero que sepas que la vida, tu vida y mi vida, se compone de hechos que ya ocurrieron, de hechos que están ocurriendo y de hechos que van a ocurrir. En otras palabras, David le decía a Dios, Señor, en tus manos encomiendo mi pasado, que sé que has perdonado. En tus manos encomiendo mi presente, porque sé que tú me sostienes. Y en tus manos encomiendo mi futuro, porque sé que tú no me desampararás. En tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. En tus manos encomiendo lo que fui, encomiendo lo que soy y encomiendo lo que seré. En tus manos, Señor, descansan todos mis pecados del pasado, descansan todos mis pecados del presente y todos mis pecados del futuro, porque esas manos las lavan. En tus manos, Señor, mi pasado queda atrás, mi presente es renovado y mi futuro es glorioso. En tus manos encomiendo mis tiempos, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo este espacio breve que ocupo antes de llegar a la eternidad. Alabado sea el Señor. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el escritor nos dice, lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios llama al pasado a reconciliación. Lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir
existe ya. Dios llama el pasado a reconciliación. Decirle a Dios, en tus manos encomiendo mis tiempos, es una declaración poderosa de fe. En tus manos, Señor, decido que descanse mi pasado, mi presente y mi futuro. Y al ser seres temporales, estamos sujetos a la finitud de los días y del tiempo. Y si el curso de los días, que es breve, nos impide albergar largas esperanzas, podemos tener confianza porque en la palabra de Dios y descansando en Dios no podemos solamente albergar largas esperanzas, podemos albergar eternas esperanzas. Cada día tiene su afán, dice la palabra, y es difícil albergar una esperanza temporal para muchos días. Es difícil creer que lo que pasa hoy día va a ser bueno para mañana, para pasado y para las semanas que vienen por delante. Es difícil porque las situaciones cambian. Nadie sabe lo que va a ocurrir el día de mañana. Nadie sabe si estalla otra guerra. Nadie sabe si viene otra pandemia. Nadie tiene el contenido del tiempo en sus manos para albergar largas esperanzas en este espacio de tiempo. Pero en Cristo no albergamos solo una larga esperanza, sino que albergamos una eterna esperanza, entendiendo que nuestra pasión, nuestro amor y nuestro sostén no está en lo que pase aquí en la tierra, sino que está en lo que ya fue escrito y en lo que ha de venir y en lo que ha de existir. La declaración de fe de David incluía desprenderse de su voluntad y de su autosuficiencia. La manera más correcta que tenemos de sostener nuestra vida, que tenemos de sostener nuestro presente, es dejando que el Dios creador del universo y de la tierra sea el que la sostenga. La manera más sensata que tienes tú de cuidar tu vida es dejar de que tu vida esté en tus manos. Es decir, Señor, mi vida ahora está en tus manos. Es permitir que otro completamente diferente, completamente distinto, sea quien sostenga nuestras vidas. Y ese es el mayor milagro que podemos tener. Sostenernos en las manos de Dios es dejar que Él nos pida silencio cuando sea necesario y que nosotros callemos para escuchar su voz. Significa dejarle decir la primera palabra y la última palabra acerca de nosotros. Si le permitimos que Él esté en nuestra vida, significa que descansaremos en sus manos, empequeñeciéndonos en su presencia, porque lo que alcanza en tus manos es algo pequeño. Y si tú estás en las manos de Dios, es porque eres pequeño al lado de Dios. Descansar en sus manos significa aceptar que somos un pequeño espacio, un breve espacio de tiempo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Para ir terminando, es interesante que David, al escribir muchos de sus salmos, lo hizo también de manera profética. Y hay otra persona que pronunció la frase, en tus manos descansa mi vida o en tus manos descansa mi tiempo en la Biblia. Y ese hombre fue Jesucristo. Al morir en la cruz del Calvario, antes de expirar, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi vida. Él, el único eterno que ha caminado sobre la tierra, también dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Será coincidencia? La verdad es que no es coincidencia. Las manos de Dios son el espacio eterno en el que nuestra vida es protegida mientras habitamos en el tiempo. Las manos de Cristo son las que hoy nos sostienen. Y así como Cristo decidió sostener lo poco que le quedaba de vida terrena en las manos del Padre, hoy nosotros podemos decidir sostener nuestras vidas en las manos de Jesucristo. Manos crucificadas, manos heridas, manos mutiladas, manos ensangrentadas. ¿Pero sabes por qué? Porque esas manos te cubrieron y esas manos sufrieron el costo del castigo que nosotros debíamos tener. ¿Quién de ustedes, siendo padre o madre, viendo que alguien va a hacerle daño a su hijo, no se pondría
sobre su hijo para protegerle? ¿Quién de ustedes no se pondría delante de la persona amada para evitar que a ella le llegue el castigo, sino que el castigo te llegue a ti? Jesucristo nos tomó en sus manos y sus manos fueron mutiladas, pero a pesar de que fueron mutiladas, ningún rasguño sufrió nuestro cuerpo, ningún rasguño sufrió nuestra alma, ningún rasguño sufrió nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: en tus manos, amado Padre, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y esas manos que nos protegieron y que nos cubrieron son las que hoy día se acercan y se extienden a ti para preguntarte: ¿deseas sostener tus tiempos en mis manos? ¿Deseas sostener tus tiempos en mis manos? El Salmo 31 no se escribe en ningún contexto en particular. David no estaba sufriendo de manera especial, no estaba siendo perseguido, tampoco estaba muy contento en la vida. Quizás era un día más de su existencia. Y narra muchas cosas, pero por sobre todas las cosas David dice: en ti, Señor, busco refugio. En tu justicia, líbrame. Al terminar el Salmo, David termina diciendo las palabras: cobren ánimo y ármense de valor los que en el Señor esperan. Cobren ánimo y ármense de valor los que en el Señor esperan. ¿Por qué? Porque estaban esperando en las manos de su Creador. Estaban esperando en las manos de su Creador. Las manos de Cristo son las que nos sostienen. Nosotros, seres efímeros, hoy puede habitar la plenitud y la eternidad de Cristo. Podemos hoy alojar algo de la eternidad en nuestro interior y hoy en este lugar podremos vivir y encontrarnos cara a cara con la eternidad del Padre. Hoy en esta iglesia Dios habita. Hoy en tu vida Dios habita. Y si Dios no habita en ti, hoy en tu vida puede habitar. ¿Por qué? Porque está a una decisión de que ocurra. Así como el salmista le dijo a Dios: en tus manos encomiendo mis tiempos, hoy tú le puedes decir a Dios: en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo lo que soy. En tus manos encomiendo lo que tengo. En tus manos encomiendo lo que tendré. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo por esto. Es interesante que nosotros solemos limitar a Dios. Hace poco, el mes pasado, estaba en mi trabajo y en el trabajo nosotros mensualmente trabajamos en base a metas, ¿ya? Una meta que nos ponen para completar el mes. Y la verdad es que como yo soy un poquito cuadrado para mis cosas, como el mes tiene 4 semanas, digo: ya, divido la meta en 4 partes. Pues entonces cada semana 25%. Entonces así más o menos me voy evaluando. Pues si la primera semana tengo un 25%, a la segunda debería tener un 50%, a la tercera un 75% y a la cuarta un 100%. Me quedo tranquilo. Pero resulta que los últimos meses han estado extraños. Y en el último mes llegué a la última semana como con un 12% del total de la meta. Un 12%, entonces estaba preocupado. Estaba bien afligido. Y bueno, le comenté a Nicole, le dije: oh, Nicole, bueno, pasa esto. Y Nicole tiene una particularidad que siempre me invita a confiar en Dios. Aunque ustedes no lo crean, a mí me cuesta mucho depositar mi confianza en Dios. Me cuesta mucho ver a Dios en todo, ya que creo que hay cosas en las cuales Dios no interviene y en las que sí, locamente. Entonces creo que mi trabajo depende de mí y no depende mucho de lo que Dios puede hacer. Entonces constantemente Nicole me está diciendo: pero confía en Dios, pero oremos, pero hagamos esto, hagamos allá. Y yo creo que muchas veces, ante no tener más remedio, más que por una fe que se mueve, ante no tener más remedio, buscamos a Dios. Y me puse a orar a Dios. Y bueno, en el contexto, para hacerles la idea corta, no sé si la oración me tranquilizó mucho, me hizo sentir mucha esperanza, pero siento que me vacié delante de Dios, sentí que pude hablar. Y al otro día estaba trabajando y en un determinado momento tuve que salir, entonces estaba en el auto y me puse a escuchar una canción. Y había una pequeña frase de la canción que hablaba, bueno, la canción se titula Dios es más que suficiente, ¿ya? Tú eres más que suficiente. Y en un pequeño extracto de la canción
el tipo que cantaba decía, ¿quién soy yo para determinar lo que tú puedes hacer? ¿Quién soy yo para determinar hasta dónde tú puedes llegar? ¿Quién soy yo para decidir qué puedes o no puedes hacer? Y sabes que en ese momento como que tuve la certeza de que Dios iba a hacer algo sobrenatural en esos 4 días que quedaban, porque ya era lunes y quedaba martes, miércoles, jueves y viernes. Y bueno, Dios es milagroso. Al final hice como el 120% de la meta, ¿ya? En 4 días, una cuestión que no logré en 21 días, lo logré en 4. Pero ¿por qué digo esto? Digo esto porque he aprendido con las experiencias que en el día a día vivo a confiar en el Señor, a poner mi vida, a poner mis tiempos. Quiero que eso quede claro en este día, a poner mis tiempos, a poner mis sucesos, a poner mi presente, mi pasado y mi futuro en las manos de Dios, porque Él lo sostiene, porque Él lo realiza, porque Él lo hace, porque para Él es posible, porque el toque de la eternidad interfiere en lo temporal. Y cuando Dios interfiere, lo temporal simplemente se arrodilla ante su presencia. Cuando Dios se aparece, lo temporal se arrodilla ante la presencia de Dios. Y cuando Dios viene y dice, yo te quiero bendecir, yo quiero que esto ocurra, yo quiero que esto pase, el mundo, el universo, el espacio, las personas, las voluntades se ordenan y las cosas ocurren como Dios desea que ocurran. Entonces yo te quiero pedir que tengas fe en el mañana, pero que también tengas fe en el presente. Y que si las palabras de Dios para nuestras vidas son de abundancia, son de prosperidad, son de bendición, no creas que emergen de un sentido humano, emergen desde la misma eternidad para tu vida. Y si desde la eternidad, por ejemplo, Dios nos ha hablado y nos ha dicho que esta iglesia va a llegar a tener 500 miembros, no es un deseo humano, es Dios desde la eternidad misma diciendo va a ocurrir y nosotros ¿qué vamos a hacer? En tus manos descansan nuestros deseos, en tus manos descansa mi voluntad para que tú me ayudes a que eso ocurra. Y si Dios a ti te ha hablado y te ha dado palabras de bendición, palabras de vida eterna, palabras de aliento, así va a ser, porque así está escrito y así va a ocurrir. Alabado sea el Señor en este día, porque Él es bueno con nosotros. Me gustaría que en el día de hoy pudiéramos tomar la decisión, amigos y amigas, de aceptar a Cristo en nuestras vidas, de permitirle a Cristo, de permitirle al Señor y de permitirle a su eterna palabra alojarse en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo temporal. Te quiero hacer un llamado en este día para que no dejes pasar la oportunidad, porque hoy el eco de la voz eterna de Dios está llegando hasta tu vida. Te quiero invitar a que puedas depositar tu fe en las manos de Dios, a que puedas confiar en el Señor, que todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá está completamente sostenido en las manos de Cristo. Está completamente sostenido en las manos de Cristo. Tu historia no es ningún azar. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente y Dios conoce tu futuro. Y nada de lo que ocurre está determinado por el azar. Al contrario, todo está determinado por el eterno amor de nuestro Señor. Te puedo pedir que te pongas en pie, por favor, para que podamos orar.